La Constitución venezolana es reconocida en el mundo como una de las que mayores garantías en materia de derechos humanos ofrece a sus ciudadanos. Sin embargo, el tema de derechos humanos en Venezuela sigue siendo controversial. Hay actores de la política nacional que aseguran que en este país se vulneran los derechos fundamentales y también hay algunos informes de actores internacionales que señalan a Venezuela sobre este tema. Por otro lado, el gobierno venezolano asegura que la vulneración de derechos humanos se acentúa cuando las medidas unilaterales de sanciones económicas sobre el país o tienen un gran impacto sobre la población. Para analizar este contexto de derechos humanos, sobre todo cuando hay una relatora de Naciones Unidas visitando Venezuela para evaluar el impacto de las sanciones sobre la población, hemos invitado al abogado Jesús González, quien es además profesor universitario de la ilustre Universidad Central de Venezuela, para analizar este contexto. Sobre esta base, analizando la visita de la relatora de Derechos Humanos de la ONU a Venezuela, ¿qué podemos decir? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Seir? Bueno, no, para mí es un gran avance, sobre todo, digamos, de ambos lados, es decir, desde el cuerpo multilateral hasta el propio Estado venezolano. Por el cuerpo multilateral es porque entiende la crisis humanitaria, la crisis profunda humanitaria que hay en el país y por lo tanto remite, digamos, un relator, así sea con un tema exclusivo en esta oportunidad, que es el tema de la afectación en cuanto a las sanciones. Y en cuanto al Estado venezolano, es entender que Venezuela tiene que normalizar su situación con la comunidad internacional. Y eso es algo fundamental, es un paso para mí muy importante, ya que reconoce, bueno, que Venezuela no está aislado del mundo y que tiene que rendir ciertos exámenes para ver cómo está la situación de los derechos humanos ante los cuerpos multilaterales. Es decir, que la observación internacional sobre Venezuela ha obligado al gobierno venezolano a mantener ciertos márgenes para el respeto de los derechos humanos. Sí, bueno, es que no es que lo ha obligado, porque ya de por sí está obligado por el mandato suscrito ante la Carta de la Organización de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, es un mandato que ya estaba ahí desde hace muchos años y que hay que cumplirlo. Como bien se sabe, bueno, los estados que se llaman estados democráticos, con Estado de Derecho, etcétera, tienen que cumplir como una especie de examen, una especie de recaudos para llamarse de esa manera. Y, bueno, entendiendo el tema político, obviamente es importante que ya sí sea en el tema de sanciones, porque sabemos que es un instrumento el cual el Estado venezolano actual alude para dar alguna respuesta sobre la vulneración de derechos humanos. Comenzaba el comentario en este segmento hablando de la Constitución Nacional, porque si bien es cierto, es reconocida en el mundo como uno de los textos constitucionales que mayores garantías tiene para la gente, hoy vemos en la calle una realidad ciertamente un poco distinta a eso. Y las razones son varias. Yo decía, por un lado, bueno, lo que se considera violación sistemática de derechos humanos desde el punto de vista internacional, observando a Venezuela, y también la presión que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro con las sanciones económicas y que esto tiene un duro impacto sobre la población. ¿Cuál es el análisis que podemos hacer desde el punto de vista de la afectación que tienen los ciudadanos cuando ven afectada su calidad de vida? Bueno, en primer lugar hay que hacer dos menciones con respecto a las sanciones. Las sanciones, hay unas baterías de sanciones, si se quieren, que vienen desde el año 2014 hasta el año 2018, que son sanciones de tipo personal. A funcionarios, ¿no? Al funcionario del gobierno, es decir, tipo personal. ¿Qué es lo que implica esas sanciones? Implican que estas personas naturales tienen una prohibición de alguna manera, interactuar con el sistema financiero norteamericano. Internacional. Ah, bueno, internacional. Entonces, por eso, con el sistema financiero internacional sobre todo. Sin embargo, es difícil dar una connotación ahí sobre cómo eso está vinculado hacia la violación de los derechos humanos. Por otro lado, hay una batería de sanciones que viene desde el año 2019 que sí ataca directamente a la industria petrolera, a la industria minera, incluso al sector bancario venezolano. Ahí pudiese haber una vinculación. De hecho, Human Rights Watch, en un informe en conjunto con la Facultad de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, ellos dicen que sí, efectivamente, puede haber una afectación en ciudadanos a pie. Y es lógico. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene una economía monoproductiva, rentista, centralizada, que de alguna manera, al tú atacar a la industria petrolera, vas a atacar obviamente el sistema económico nacional. Y con esto a la población, directamente. Y con esto, evidentemente, el ciudadano de a pie se va a ver profundamente afectado. Eso en cuanto al tema de sanciones.
En cuanto a la afectación, bueno, lógicamente el mandato como tal suscrito ante los organismos multilaterales lo tiene el Estado venezolano. El Estado venezolano es el que tiene que velar porque esos derechos humanos no sean vulnerados. Es por eso que, bueno, hay que hacer esa distinción de esos dos tipos de sanciones para estar claros cuáles son las que sí pueden afectar a los derechos humanos y, lógicamente, cuáles es muy descabellado hablar de afectación de Fíjese, derechos humanos. Jesús, la relatora no va a ofrecer declaraciones, está manteniendo reuniones, digamos, en privado con diferentes actores de la política nacional. Sin embargo, se espera que al final de su revisión, que será aproximadamente el día 12, ofrezca una conferencia de prensa probablemente, o quizá un informe que sea público con algunas recomendaciones o demás. ¿Qué deberá contener este informe? ¿Qué va a contener? ¿Y de qué manera puede ser vinculante las decisiones o recomendaciones que allí estén? Bueno, obviamente ya esto es un acto de especulación, ¿no? Nuestro, Claro. pero digamos que a mi Lo que podría ser. Claro, a mi perspectiva tiene que tener dos cuerpos fundamentales su anuncio. El primer cuerpo es que ella lógicamente va a determinar que sí hay una afectación producto de esas sanciones, el segundo lote de sanciones que viene del año 2019 a la industria petrolera, minera, etcétera. Es lo más probable, ¿no? Es lo más probable. Y en segundo lugar, ella tiene que decir algo que es lógico si viene desde la función de un cuerpo multilateral, y es que hay una crisis que antecede a esa afectación directa producto de esas sanciones. Es decir, como bien sabes, desde el año 2011, 2012 tuvimos una inflación espantosa, digamos galopante, más la economía monoproductiva, más el cuerpo, digamos, la legislación o cómo la normativa venezolana desde el año 2005 por lo menos hasta el 2010 mantuvo una política estatista de expropiación, etcétera, que eso afectó al cuerpo productivo nacional. No solo eso, sino también, de alguna manera, tenemos que estar conscientes que hay una vinculación directa entre el sistema monoproductivo nacional, el sistema estatista, el sistema centralizado, con la crisis que tenemos Es decir, que actualmente. las sanciones de 2019 vienen a recrudecer la situación económica que traían las políticas gubernamentales, Por supuesto. no acertadas, Por según su supuesto, criterio. por supuesto. Ahora, ¿hay disposición, hay voluntad por parte del gobierno venezolano en permitir este acercamiento de este organismo multilateral? Entendiendo también que la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas había presentado un informe también recientemente, y otra misión independiente había hablado de violación de derechos humanos, incluso se hablaba de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En este contexto, quizá el gobierno venezolano esté mostrando apertura ahora. Sí, yo creo que lo que está haciendo el gobierno venezolano es abriendo una puerta para que también salga en un informe la perspectiva que ellos tienen sobre la crisis venezolana. Es decir, las sanciones para ellos es fundamental, no quiero decir el tema discursivo, pero sí para validar un poco la crisis que ellos están Es su principal sosteniendo. defensa, ¿no? Claro. Sin embargo, lo que tiene que suceder es que tiene que haber un reconocimiento. Es decir, el Estado es una figura que es violatoria de derechos humanos en sí mismo. Eso no lo vamos a evadir. Ahora, la diferencia entre un Estado autoritario y uno que no lo es, que respeta el Estado de Derecho, es el resarcimiento a esas víctimas y es el reconocimiento de ese daño. Eso es lo que tiene que hacer el Estado venezolano. ¿Cómo se hace? Bueno, básicamente es reconociendo la afectación del ciudadano de a pie, reconociendo que hay una crisis que antecede a lo que se incentivó con las sanciones y efectivamente tomando las medidas correctas. Reorientando su política. Acercándose, claro, acercándose a los sectores productivos, cambiando la perspectiva que mantuvo por lo menos en los primeros 10 años. ¿Y esto de sería gestión. suficiente? Bueno, sería un buen inicio, porque aquí tendríamos que sumar la participación de los distintos actores de los grupos de interés del país, medios de comunicación, sectores productivos, el sector político real. Y tiene que haber una verdadera vocación política y vocación de servicio, de reconocer lo que está padeciendo el ciudadano de a pie. Ahora, Jesús, hablamos de la responsabilidad que puede tener el gobierno venezolano como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos y en detrimento de estos cuando no se cumplen, pero también el gobierno utiliza un argumento que tiene que ver con las peticiones que hizo un sector radical de la oposición, precisamente sobre las sanciones. El gobierno señala a líderes como Juan Guaidó y otros de ser los responsables de las sanciones y que como resultado trajo la situación actual. ¿Es así? ¿Qué responsabilidad tiene el sector oposición que pidió sanciones? Mira, estas sanciones son emitidas por
instituciones de estados que son completamente soberanos. Es muy difícil, verdaderamente, que un ciudadano opositor de otro estado pueda incidir en unas sanciones de un estado sobre otro. Pero vimos esa es mi reuniones muy perspectiva. cercanas en líderes opositores directamente con el presidente de Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Y posterior a estas reuniones venían este tipo de órdenes ejecutivas que de alguna manera asfixiaban la economía del país. Puede Sí. tener una relación cercana, ¿no? Por lo menos. Bueno, pudiese, a ver, hay algo que se llama el derecho a petición, ¿no? Ahora, que a mí se me sea concedido el derecho a petición es otra cosa. Yo pudiese estar afuera conspirando y pudiese estar solicitando cualquier cantidad de barbaridades y bueno, yo verdaderamente dudo que un Estado con instituciones y fundamentos, digamos, con leyes e instituciones fundamentadas en la separación de poderes, etcétera, acate lo que una persona de alguna manera solicite, ¿no? Nos queda un minuto de entrevista, Jesús, pero quisiera que desde su perspectiva profesional y su experiencia nos hablara de una reflexión final que pudieran tener los actores políticos venezolanos para entender que en medio de toda esta diatriba está un pueblo de a pie que se ve directamente afectado y que mientras las discusiones en la alta política continúan, el pueblo sigue atravesando dificultades y son esos ciudadanos que nos ven a esta hora en vivo a través de Globovisión. Sí, básicamente, bueno, primero tiene que haber un reconocimiento del informe del alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas. Tiene que haber un cotejo con este nuevo informe que va a salir. De ese cotejo tiene que salir unas reflexiones. Y tenemos que enmarcarnos en lo que son los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si se quiere, una reivindicación kantiana de el hombre como finalidad en sí mismo. Y eso es lo que hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo como tal. En este sentido, los actores que hacen vida en el país son los responsables de poder solventar la situación. Y somos todos los ciudadanos venezolanos responsables de que esto así se dé. Y tenemos que hacer esa demanda específica a nuestros, digamos, a esos grupos de interés que influyen en la resolución de nuestro conflicto, que verdaderamente tenemos una crisis institucionalizada, tenemos un problema económico gravísimo que tenemos que solucionar todos de la mano sin mayores actores externos, si bien obviamente cuando hablamos de los cuerpos multilaterales tenemos que decir que ya cuando hay una violación directa y sistemática de los derechos humanos o hay un padecimiento claro del ciudadano de a pie, ya deja de ser un problema exclusivamente del Estado y empieza a ser un problema de la comunidad internacional. Es por eso que yo aplaudo tanto la decisión de la relatora de Organización de Naciones Unidas como la del Estado venezolano en estos momentos de permitir que se lleve un informe a cabo de esta naturaleza y que él mismo pueda ser cotejado con otros informes. Y es por eso quizá que los ojos del mundo están puestos entonces sobre Venezuela en esta materia. Sin duda alguna. Jesús, gracias por su tiempo, gracias por venir a Globovisión. A ustedes, gracias. Termina la entrevista con Jesús González, abogado y profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela. Nuestro tema de esta mañana, derechos humanos, 7:46 minutos de la mañana. Ya precisamente a propósito de derechos humanos, el derecho a la comunicación y la información es uno que usted tiene.